Vamos a dar lugar entonces a Gustavo Peretti con su propuesta, el aislamiento en las Islas Malvinas. Buenas tardes, buenas noches a todas las personas conectadas, que por lo que veo son no solo de Santa Fe, Argentina, sino también de otros países como Brasil, que creo que fue alumna nuestra, Cristian, en Paraná, de intercambio. Estas son las ventajas de la virtualidad. Bien, ¿por qué el tema que elegí exponer? Que tiene un pequeño cambio con el que fue anunciado, ¿sí? Y tiene su explicación. Las islas dentro de las islas. ¿Por qué planteé la cuestión de las islas? En parangón con la cuestión del aislamiento, es decir, una de las primeras medidas que tomaron los distintos gobiernos para hacer frente a una enfermedad que no tiene medicación o no tiene una vacuna para poder erradicarla, fue el tema del aislamiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo vivir el aislamiento? ¿Cómo vivir en una isla dentro de las islas en mayúscula? Porque en un primer momento pensé trabajar solo Malvinas, que de todas formas la mayor parte de la exposición va a referir a Malvinas. Pero después tomé también otras islas para verlo de manera comparativa, ¿sí? Como es el caso de Martín García, de Chiloé y de la isla de Pascua, ¿sí? De todas formas, estas últimas tres voy a hacer una referencia muy breve y me voy a abocar al tema de Malvinas, que hace unos años que vengo de manera fortuita se podría decir, mi interés en cuanto a Malvinas, ya que nunca pensé investigar el tema de Malvinas, sino que me acerqué a raíz de una convocatoria, proyecto de investigación que había hecho Cancillería de manera conjunta con el Ministerio de Educación, pero lo hice por un interés de tipo cultural, demográfico de las islas y no por una cuestión de nacionalismo o de cuestión de reclamo de soberanía, ¿sí? O sea, desde ese lugar me interesa el tema de Malvinas. Entonces, en los primeros días de cuarentena en Argentina, bueno, cuando reflexionamos quizá cosas distintas que cuando uno reflexionamos anteriormente, me planteaba cómo se vive el aislamiento justamente en una isla, ¿eh? Pensando en una suerte de mamusca, donde la cotidianidad del aislamiento, a su vez, aislarse dentro del aislamiento, ¿sí? Y que en un primer momento me dice, bueno, a ver, en una isla la pandemia no va a llegar, ¿sí? La enfermedad no va a llegar. Y muy por el contrario, es en esta isla de Malvinas y en otras islas donde llega de manera muy temprana. Y bueno, encontraría su explicación en este contexto de globalización donde, a pesar de ser contextos insulares, están muy conectados con otros lugares del mundo. Entonces, donde el vector transmisor del virus son las personas, de ahí se explica la cuestión de que el virus ha llegado también a contextos insulares. Bien, busqué el tema de la palabra aislar, entonces está formado por el prefijo ad, hacia, y la palabra isla. Es un verbo que tiene el significado de apartar, abandonar, retirar, distanciar, irse, y desvincular o dejar solo una persona, es decir, metafóricamente, ubicarla en una isla. Entonces, me surgieron algunos interrogantes, ¿sí? ¿Cómo se vive el aislamiento en un lugar donde el distanciamiento físico con otras sociedades es parte de la forma de vida de sus habitantes? El distanciamiento cotidiano, o sea, que vive la persona en una isla, ¿opera como una fortaleza o como una debilidad que provoca mayor inseguridad y vulnerabilidad? ¿Cómo se vive el aislamiento en comunidades que por su escasa cantidad de habitantes y por la concentración demográfica que tienen las personas en estas islas que trabajé,
adquiere los lazos, adquiere esta concentración, los lazos de vecindad son muy estrechos. Hay parte que no alcanzo a leer por las fotos que están superpuestas, ¿sí? ¿Qué medidas sanitarias, educativas, sociales y económicas se adopta para hacer frente a la pandemia? Antes de comenzar a hablar de Malvinas, entonces les decía, empecé a analizar otras islas, como el caso de Martín García, donde, bueno, todos saben, para quienes no son de Argentina, es una isla que está en el Río de la Plata. Se hizo un operativo de asistencia alimentaria y sanitaria a través de Prefectura Naval. Se realiza una distribución 2 veces por semana de alimentos, sobres potabilizadores de agua y vacunas, y se realiza una visita semanal de un médico generalista, 2 enfermeros y una psicóloga. Martín García, una isla con muy pocos habitantes, apenas superan las 100 personas, y no hay hospital, ni tampoco una clínica privada, ¿sí? No hay asistencia médica en la isla. Entonces, bueno, las visitas que se hacen están programadas desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La isla de Chiloé, que está ubicada en la región de los lagos de Chile, ¿sí? Es una isla que aproximadamente tiene 170.000 habitantes. Acá, bueno, nos pasamos a otro país donde el tema de la expansión del virus fue mucho más acelerado y cuantitativamente mayor que en el caso de Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, esta isla que les decía que tiene unos 170.000 habitantes, presenta 2 localidades mayores, que es Ancud, que está ubicada en el norte de la isla, ¿sí? Y Castro, que es la ciudad capital. Cada una aproximadamente tiene unos 60.000 habitantes, ¿sí? Esta fotografía es de Ancud, y este es el puerto de Chacao, que es el puerto donde se hace el paso al continente. Hacia la primera ciudad en el continente es Puerto Montt. Los casos totales, si comparamos con provincias argentinas, vemos que en cuanto a cantidad es mucho mayor. Les decía, estamos hablando de 170.000 habitantes. Estas son las distintas comunas de la isla de Chiloé: Ancud, Castro, Quellón, Dalcahué, Kenchi, Chonchi. Y están los casos totales que se registraron de COVID desde que se dio el primer caso en la isla, los casos actuales y toda la fecha de ayer, ¿sí? Los casos activos, y fallecidos hubo uno solo. Bueno, por un lado vemos la cantidad, que es importante por la cantidad de habitantes que tiene la isla, que son muy escasos, y vemos que sobresale Ancud con 94, y solamente hay 9 en Castro, que es la segunda ciudad. Acá, si comparamos con el mapa anterior, está ubicado Castro en el extremo norte, Ancud en el extremo norte y Castro más al sur. Incluso que hay una pequeña localidad, Quellón, que tiene más casos que Castro. Es decir, ¿a qué adjudicó esto? Que el virus ingresó justamente por el traspaso de personas del continente, de Puerto Montt, Ancud, y que la mayor cantidad de casos COVID se encuentran en el norte de la isla. Bien, acá lo que pude observar a través de la lectura de periódicos de la isla era un fuerte reclamo, que después lo vamos a ver en la próxima isla también chilena, hacia el gobierno central de mayor protección, y exigían la cuarentena de manera más temprana. O sea, de verdad querían aislarse, ¿sí? Decían, físicamente estamos en una situación de ventaja porque somos una isla, entonces, bueno, cortemos la comunicación con el continente, que es eso lo que no pudieron lograr del gobierno central. Esta es la tercera isla que tomé, que es Rapa Nui, que es más conocida como la isla de Pascua,
que bueno, tiene menos habitantes que la isla de Chiloé, no llegan a 10.000 habitantes, y los habitantes de Rapa Nui se sienten una gran desprotección del gobierno central y se sienten muy vulnerables por las distancias físicas con el continente, ¿sí? Están a unos 3.000 kilómetros de Valparaíso, que es el lugar más cercano, que además región a la cual pertenecen, y 2.000 kilómetros a la isla más cercana de Oceanía, ¿sí? ¿Por qué esta importancia la distancia? Por la cuestión de los servicios sanitarios, ya que hay un hospital con muy poca dotación en la isla, ¿sí? Entonces, el reclamo de los habitantes era también: cortemos los vuelos hacia el continente, hacia Chile y hacia Tahití, también una isla de Oceanía, para que no lleguen personas, ¿sí? Y por lo tanto no se traslade el virus. Bueno, esto también se logró, pero ya de manera muy tardía, después de haberse registrado casos. Bueno, la isla tiene Rapa Nui una sola localidad, que es Angarroa, donde se encuentra el hospital, le decía, con servicios muy generales. O sea, es una localidad de solo 3.000 habitantes. Acá podemos ver un periódico donde plantea, bueno, coronavirus en Chile, la desesperada situación de la llegada del COVID en la isla de Pascua, uno de los lugares más remotos del planeta. Leo Pacarati es un habitante de la isla que, según el gobierno central de Chile, bueno, lo toman como un activista social de la isla, pero bueno, es un referente para la isla. Con Pacarati me enteré de la existencia de Leo Pacarati a través de los periódicos, lo busqué por Facebook, me contacté y a partir de ahí entonces tuve un par de intercambios. Una de las cuestiones que plantea Pacarati es: bueno, el mayor riesgo no está solo en que pueda afectar a los ancianos o a los más vulnerables, sino que la isla no cuenta con infraestructura médica para hacer frente a un potencial brote. O sea, lo que plantean es que, a ver, si llega a darse una situación extrema, es la lejanía que hay hacia el continente, hacia el lugar donde puedan brindar una atención, es muy importante. Entonces le da mucha situación, le da mucho temor esa situación. Plantea también Pacarati, bueno, tenemos únicamente 3 ventiladores respiratorios en toda la isla. Si llegamos a tener solo 5 o 6 casos que se agraven, esto se nos escapa de las manos porque apenas tenemos para 3. Trasladar a los potenciales enfermos no parece ni siquiera una opción a considerar. Chile está 5 horas en avión y el territorio más cercano, la isla Pitcairn en la Polinesia, está a más de 2.000 kilómetros al oeste. Pedro Edmund es el presidente del gobierno de la isla. Dice, bueno, tengo una comunidad que está protestando en la calle. O sea, la protesta era justamente para que corten la comunicación aérea. De todas formas, saben las consecuencias que va a traer en cuanto a la economía, porque la isla vive prácticamente del turismo. Entonces, si se corta el turismo, también se cortan los ingresos. Bien, hasta acá entonces tomamos estas 3 islas: Martín García, Rapa Nui y Chiloé. Vamos a ver el caso de Malvinas. Ya a fines de marzo, cuando aún todavía no se había dado ningún caso de contagio, se había planteado el autoaislamiento de viajeros. ¿Sí? O sea, quien llegaba a las islas tenía que aislarse 14 días. Acá estamos en una situación distinta a las islas anteriores, porque sí hay una comunicación de habitantes de Malvinas con otros países, principalmente con Chile y con Inglaterra. ¿Sí? Entonces, esas personas que viven, los kelpers, que iban a estos países, cuando volvían tenían que hacer cuarentena. Y también no solo para los residentes de Malvinas, sino también para quienes llegaban en turismo. ¿Sí?
Después vamos a ver las cifras de turismo, que mayormente es turismo de crucero, aunque también hay turismo que ingresa por vía aérea. Pero bueno, es muy importante el turismo por crucero en las islas. Quienes llegaban tenían que hacer 14 días de cuarentena. Que a veces era más por la cuestión de la frecuencia de los vuelos, que es muy reducida. Bueno, el primer caso de COVID en Malvinas se dio el 3 de abril. La directora del hospital, del único hospital que hay en las islas, ¿sí?, que es el King Edward Memorial, Rebecca Edwards, ante la posibilidad de registro de contagio viral, se habían ya despejado, esto lo plantea Edwards, se habían despejado camas y respiradores con profesionales y dotación de fármacos. Los primeros casos de COVID, los hisopados, se enviaron a Inglaterra y de Inglaterra enviaron los resultados. Luego de ya unos 20 días de primer contagio, ya los testeos y los hisopados se hacen directamente en las islas, no se envía más a Inglaterra. Actualmente se ha testeado unas 400 personas, de las 1.300, 1.400 que tienen las islas. Bueno, las recomendaciones que se hacen desde el gobierno de las islas sobre cómo recomendaciones para no contagiarse, se hacen en 4 idiomas: inglés, español, filipino y zimbabue. Es toda una idea de la cuestión cosmopolita que tiene el poblamiento de las islas. Y esta cuestión de la conexión también explica el tema del contagio en las islas, ¿sí? Son unas islas muy comunicadas con varios países del mundo, ¿sí? No solo por el intercambio del kelpers con otros habitantes, sino por lo que les decía anteriormente, por la cuestión del turismo. Bueno, esto es Mount Pleasant, es donde puse foco porque es el foco de donde se dieron los contagios. O sea, todos los contagios, porque fueron 13, se dieron en Mount Pleasant. Mount Pleasant es la base aérea que está ubicada a 50 kilómetros de la capital, de Stanley, o bueno, como conocemos en Argentina como Puerto Argentino, ¿sí? La base aérea tiene, no se sabe exactamente la cantidad de habitantes, o sea, hay residentes fijos, son aproximadamente 300, pero luego están los militares ingleses que no se sabe la cantidad precisa porque no se los censa. Se calcula aproximadamente que son unas 700, 800 personas más, ¿sí? El virus se cree que ingresa por militares ingleses que llegaron a la base aérea. Luego, sí, la mayor cantidad de estos 13 casos fueron asistidos en el hospital que está ubicado en Stanley, ¿sí? No en Mount Pleasant. Bueno, esta es una foto ilustrativa de Stanley para que vean la cuestión para poder acercarnos a lo que significa la cuestión del aislamiento, ¿sí? Más allá de la base aérea, esta es la única localidad, el único lugar de población concentrada que hay, ¿sí? Entonces es muy fuerte la situación de aislamiento, de ahí la cuestión que me interesa, bueno, cómo vivir el aislamiento familiar en un lugar donde ya de por sí se da el aislamiento. Bueno, estos son los casos, la evolución de los casos de COVID en Malvinas. Tuvo una duración de un mes, hoy por hoy no hay casos activos en las islas. El primer caso fue el 3 de abril y ya la recuperación del último caso se dio el 30 de abril. Uno podría suponer que el primer caso, el del 3 de abril, ya se considera recuperado el 8 de abril, ¿sí? Y fíjese, el salto sea entre el 12 y el 13 de abril de casos y de recuperados entre el 20 y el 21 de abril. O sea, esto lleva a suponer que
la cuestión activa del virus estuvo una semana en las personas. Al menos en lo que lo consideran en el hospital. Bueno, ¿cuáles fueron los canales de divulgación de la cuestión de los casos de virus y en cuanto a recomendaciones para hacer frente al virus? El primer caso de virus y después los siguientes fueron anunciados por una de las 8 legisladoras, o sea, el gobierno de las islas podríamos decir, es de tipo parlamentario, o sea, son 8 legisladores, luego estos 8 legisladores eligen a 3 que serían una comisión, un órgano ejecutivo, pero este órgano ejecutivo se elige entre los 8 legisladores. Bueno, una legisladora es la que comunicaba la cuestión de la pandemia, es Leona Roberts. Leona Roberts tiene la particularidad de que es nacida en Chile, en Punta Arenas, y a los 4 años fue a vivir a Malvinas, y bueno, ya tiene ciudadanía isleña. Bueno, también hacía un parte el hospital, un parte de casos. Esta es la foto del hospital. Este hospital fue remodelado luego del 82, si no era, antes de la guerra era un hospital con muy baja dotación. Aún hoy no tiene especialidades, es un hospital generalista, pero bueno, tiene mejor dotación que lo que tenía antes de la guerra. Estos son los interiores del hospital. En el perímetro del hospital hay residencias para adultos mayores, entonces esto también le da mayor seguridad a los adultos mayores porque tienen la asistencia médica a metros. Del otro lado de estas viviendas está el hospital. Bueno, el otro canal de divulgación también de la pandemia es el periódico que tienen, no diario, sino que sale solamente los viernes, que es Penguin News. Pero bueno, Penguin News tiene también un canal de divulgación que es a través de Facebook. A través de Facebook sí, la comunicación es diaria. Es decir, comúnmente entonces los partes salían del hospital, la Leona Roberts hacía una comunicación oral en la legislatura y luego levantaba esos partes de Penguin News. La foto de la mujer es, ahora no recuerdo el nombre, si me viene se los digo, de la directora del diario. Tiene la película de directora del diario porque ella escribió un libro cuando vivió la guerra que se cruzó con un soldado argentino y iba a ingresar el soldado argentino a su vivienda, tenía 12 años en ese momento, y bueno, dice que lo para el soldado argentino y no entra, ¿sí? Entonces, bueno, esas memorias que escribió de la guerra se utilizan en la escuela, ¿sí? Como material didáctico para los estudiantes. Bueno, ¿qué medidas se tomaron desde las islas? ¿Sí? Bueno, desde el 26 de marzo, aún antes del primer caso de COVID, hubo una reducción de actividades no esenciales, bueno, el aislamiento, la suspensión de clases, que ya se reiniciaron las clases el 11 de mayo. Bueno, en cuanto a gastronomía, es solo a pedido a domicilio. El supermercado sí, el funcionamiento normal, con distanciamiento de 2 metros. Después vamos a ver todo el dispositivo de señalética en los supermercados, que de todas formas son 2 los supermercados que hay en Stanley. Bien, no se permiten deportes, incluido el hockey, pongo incluido el hockey porque es uno de los deportes que más se practica en las islas. Bueno, suspensión de consultas médicas, de rutinas, incluidas las odontológicas. Acá no la anoté, pero sí había una línea telefónica donde había asistencia psicológica. ¿Sí? Había 2 psicólogos que
podían llamar por teléfono. Bueno, suspensión de vuelos internacionales. ¿Cuáles son estos vuelos internacionales? Un vuelo que es cada 15 días a Inglaterra, y luego tienes vuelos semanales, un vuelo semanal que es el que hace la TAM por Punta Arenas, que una vez al mes hace escala en Río Gallegos, y luego un vuelo que comenzó a circular el último año, ¿sí?, del gobierno de Macri, que parte de Sao Paulo, hace escala en Córdoba y llega a Monplisam. Esos son los terceros miércoles de cada mes. Bueno, todos esos vuelos fueron suspendidos, salvo el de Inglaterra, por una cuestión de, sobre todo para la cuestión de los testeos al comienzo de la pandemia, y después para suministros de algunos insumos básicos, ¿sí? A pesar que de todas formas durante los gobiernos kirchneristas, donde sí hubo una postura bastante adversa en cuanto a, no bastante, muy adversa con los habitantes de las islas, donde la comunicación con Chile, también la frecuencia de los vuelos, como tiene que pasar por cielo argentino, los vuelos también se dificultó. Entonces, desde la isla se desarrollaron distintas estrategias para no depender de la provisión de Chile, como por ejemplo la cuestión de frutas y verduras. Entonces, si bien la dependencia es menor de cuestiones básicas, todavía en algunas cuestiones depende, ¿sí? De ahí que se mantuvo este vuelo en Inglaterra. Bueno, la suspensión del transporte público, básicamente lo que es el transporte que va de la base aérea de Monplisam a Stanley, que son los dos asentamientos más importantes, ¿sí? Los otros asentamientos son de muy pocos habitantes, ¿sí? Guzmín, por ejemplo, donde fue muy importante para la guerra, no supera los 50 habitantes, ¿sí? Entonces la comunicación en verdad prácticamente se da lo que es de Monplisam a Stalin, que es lo que se suspendió. Bueno, como medidas económicas, hubo un apoyo a los productores laneros, teniendo en cuenta que hubo una disminución en el precio de la lana. Lo que hizo el gobierno es comprarle igual la lana al precio que lo habían vendido en el año anterior. Un seguro de desempleo, esto es para supermercados, fábricas, se les dio, ¿no?, a los dueños un seguro de desempleo. Bueno, suspensión del cobro de servicios públicos por 90 días. Bueno, esto es una galletilla de recomendaciones que se daba a los habitantes. Acá vemos la empresa que hizo la señalética en los comercios, ¿sí? Esto es uno de los dos supermercados que les decía. Cada círculo está ubicado a 2 metros de distancia. Esta foto es del 25 de marzo. O sea, antes de que se dé el primer caso. Bueno, ahí tienen alcohol cuando ingresan al comercio. Bien. Bueno, acá hay algunas menciones hablando de la consecuencia. En cuanto al turismo, ¿sí? Es probable que la temporada turística 2019-2020 se recuerde como la que cayó del acantilado en marzo. Esto lo plantea la directora ejecutiva de la Junta de Turismo de las islas. Los precios se encuentran entre un 40 y 50% por debajo de un año atrás. Esto con relación a la lana, 70% de la lana permanece sin vender, es decir, unos 5.800 fardos de lana. Esto se plantea desde la Dirección de Departamento de Recursos Naturales. Bien, de todas formas, más allá de estas consecuencias económicas negativas que va a traer sobre todo en 3 sectores, como es el turismo, por la cuestión de, bueno, el parate que hay del ingreso de turistas.
la cuestión de la lana, y también lo anoté en el tema de la pesca también, ¿no? Teniendo en cuenta que gran parte de los productos de la pesca que se exporta, el calamar en mayor medida, son para restaurante, tienen como destino restaurante de Europa, y bueno, no se está vendiendo no solo por una cuestión de la prohibición en la comunicación, sino también por el cierre de los restaurantes en Europa, ¿sí? Entonces también se avisó una crisis en el sector pesquero de las islas, ¿sí? De todas formas, a diferencia de lo que sucede en otros contextos insulares, las islas tienen un fondo anticíclico, ¿sí? Entonces, esperan que la cuestión de la crisis de estos sectores sea momentánea, que no dure más allá de un año, ¿sí? Y mientras tanto, entonces, para paliar esta situación usan ese fondo anticíclico, ¿sí? Y acá podemos ver la cuestión del presupuesto que se aprobó recientemente, en lo que el presupuesto se hace para esta segunda mitad de año y la primera del 2021. Si bien es un presupuesto bastante cauto, donde se plantean el incremento de los salarios, por ejemplo, de todas formas, un poco de envidia nos da este presupuesto, porque no se prevé aumento de tasas o tributos, pero sí incrementos salariales y también para beneficios sociales. El incremento de la administración pública del 1,5% del salario mínimo, o sea, el aumento cada vez es del 1,5%. De todas formas, no hay casi inflación en las islas, esa es la diferencia. Se elevará de 7,13 libras la hora, unos $8,50. Las pensiones por vejez, la jubilación, se incrementan 2 libras y pasa de 161 libras, y acá no veo yo, a 100... Ustedes lo ven, ¿sí? Pero bueno, acá pueden ver, bueno, lo que sería unos $780 al mes, ¿eh? Eso es lo que cobran los jubilados estatales en las islas, es de $780 mensuales. También tiene una asignación para calefacción, ¿sí? Que se eleva al 1,5%, ¿sí? Y esta asignación por calefacción es de 529 libras. Bueno, también para los estudiantes que continúen estudios universitarios o oficio en el exterior, o sea, en las islas no se hacen estudios superiores, sino que comúnmente hacen sus carreras universitarias en Inglaterra, y algunos, los menos, en Chile, ¿sí? Bueno, tras la conclusión de la secundaria en las islas, reciben al año un subsidio de 10.027 libras, ¿sí? Para quienes estudian en Londres, y de 8.721 libras anuales, ¿sí? El subsidio para quienes lo hacen en otras localidades, ¿sí? Bien, y acá para cerrar, a 35 personas a través de Facebook, que tengo de contactos, ¿sí? de las islas, le planteé que anoten 3 palabras que les producía la cuestión, qué sensación le daba vivir en esta situación de pandemia, ¿sí? Y anoté las 3 que la mayoría, ¿sí? Que fue de vulnerabilidad, fragilidad y distancia, ¿sí? Este intercambio por Facebook fue durante el mes de abril, que era cuando se estaba desarrollando aún, donde había casos activos en las islas.